Continuamos aquí en Poder Pensar, estamos dándole la bienvenida a la ministra de Salud Pública, Susana Muniz, que hace pocas horas estuvo en el Senado, más de 8 horas allí en régimen de comisión general, donde el Senado pidió explicaciones a las autoridades de la salud sobre irregularidades en ACE que terminaron en algunos procesamientos. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Una de las cosas que planteaba la oposición ayer, por ejemplo, el senador Solari del Partido Colorado, es cómo pudieron ocurrir, decía él, delitos de estafa, de conjunción del interés público y privado, fraude, sin que los jerarcas de salud pública lo advirtieran. Bueno, la primera cuestión es que en realidad ustedes saben que hay una serie de herramientas justamente para controlar, pero las herramientas no necesariamente están hechas para... esas herramientas sirven para controlar, pero no necesariamente para hechos delictivos. Los hechos delictivos de alguna forma tienen como la capacidad justamente de, bueno, conocer cuáles son esos controles y ver cómo saltearlos. De hecho, ustedes saben que todos los aspectos delictivos en realidad fueron descubiertos a través de escuchas telefónicas, cosa que no pueden hacer las herramientas administrativas con que cuentan, ¿verdad?, las instituciones, y si lo puede hacer el juzgado del crimen organizado. Nosotros tenemos una serie de herramientas que sí detectaron maniobras. Les recordamos a ustedes que, por ejemplo, quien se da cuenta de que hay un problema con la facturación es la propia ACE y toma sus medidas en ese momento. Pero el tema del cohecho y todo ese tipo de cosas se descubren, ¿verdad?, a través de lo que son las escuchas telefónicas en el juzgado del crimen organizado. Es decir, las instituciones que pueden pensar en la delincuencia, obviamente, son las que tienen que ver con la justicia. Los organismos del Estado, obviamente, tienen sus mecanismos de control, pero se pueden saltear. Obviamente, quien tiene las intenciones de delinquir lo saltea. En medio de toda esta historia está la representación de los trabajadores en ACE, en este caso llevada adelante por Alfredo Silva. La figura de Alfredo Silva se ha convertido, bueno, en una figura controvertida, sobre todo por la forma en la que él desempeñaba ese cargo. En el programa pasado, uno de los senadores que llevó adelante la interpelación hablaba aquí en el programa en una nota y decía lo siguiente, quiero que lo escuche, porque hacía referencia a la figura de la ministra sobre este caso de Silva. ¿Cómo no? Cuando fue denunciado esto, o sea, la ministra de Salud Pública sabía que esto era complicado. Ahora, la justicia, aparece un mail de la ministra, cuando no era ministra, sino que era funcionaria de ACE, recomendando a Buena Estrella al hospital de Rivera. Esa no es función del Estado, recomendar a empresas privadas. O sea, estaba en conocimiento de esta situación. Aparece un mail. No tendrá responsabilidad penal, pero sí política. ¿Cómo puede ser que una funcionaria que cumple una función jerárquica dentro de la administración esté dedicada no a cumplir su tarea, sino a recomendar? Que mandó una carta de recomendación por mail, diciendo que hay que contratar a Buena Estrella. ¿Por qué hay que contratar a Buena Estrella? Porque tenía la presión del señor Alfredo Silva dentro del directorio y ella era subordinada a Alfredo Silva. Después, como ministra, ¿qué hizo? ¿Desandó ese camino? Seguramente esto lo escuchó usted también ayer en el Senado, ¿verdad? Sí, la primera cuestión es que a mí me llama la atención cómo se hacen denuncias públicas sin conocer el contenido de las cosas. Un poco también eso sucedió ayer en el Parlamento, ¿verdad?, de que se empieza a atacar y en realidad se escuchan una cantidad de cosas. Después de que nosotros hablamos, obviamente cambió el tono en el Senado. Seguramente el senador Heber no conocía cuál era el planteo ni conocía exactamente lo que decía el mail. El mail no dice eso. Yo no recomiendo la Buena Estrella. El mail es un mail... ¿Usted no menciona a Buena Estrella en ese mail? Lo menciono, pero no lo recomiendo, que son cosas diferentes. Primero, le señalo, entre el año 2010 hasta febrero del 2013 yo ocupo el cargo que se llama de directora de los hospitales de segundo nivel de atención del interior. En ese sentido yo tenía 22 hospitales a mi cargo, uno de los cuales era el Hospital de Rivera. En ese tono y en medio de eso recibo, sí, en un momento una solicitud de reunión de gente de la Federación donde me plantean varios temas de varios hospitales. Entre ellos el Hospital de Rivera. Ese mail es un mail interno que yo mando
desde la casilla oficial, con lo cual le estoy mostrando que no hay nada que ocultar, al director y subdirector del Hospital de Rivera, y donde les digo, bueno, acá me plantean varias cosas, me plantean algunos temas de algunos llamados a concurso, que además es un mail público ya a esta altura, ¿verdad? Y plantean que si todavía no está pronto el pliego para la licitación, se le compre en forma directa a Buena Estrella por 90 días. Nada más que eso, no hago ningún comentario. Pero además después aclaro, a mí me encantaría que pudiésemos llegar con la licitación para evitarnos el costo de la compra directa. O sea, yo lo que estoy recomendando en todo momento es lo que corresponde, que es una licitación. En segundo lugar, no estoy recomendando ni a Buena Estrella ni a ninguna empresa, a ninguna. Hago solamente un comentario de lo que recibí. Y en tercer lugar, cabe señalarles que no soy ordenadora de gasto, por lo tanto no tengo el poder de contratar a una empresa o a la otra, no lo tengo, no lo tuve nunca en ACE entre esos 2 años. Con lo cual, a mí me llama la atención que un mail que hasta altura es público se siga señalando algunas cuestiones, ensuciándome, no aclarando bien el contenido. Seguramente, por eso digo, el senador hasta ese momento, en el momento que hizo esas declaraciones, no conocía el contenido del mail. Pero ya a esta altura no se puede hablar más de ese mail, porque en verdad en el único ámbito donde me queda hablarlo es en la justicia cuando me llamen, que por favor estoy pidiendo que me llamen urgente, pero en verdad justamente es un mail que está aclarando licitación, llamado a concurso, y de hecho más le voy a decir. Cuando yo asumí con el Hospital de Rivera, ese hospital tenía varios problemas. Tenía problemas asistenciales, era un hospital prácticamente no operaba. Hoy es un hospital, cuando yo lo dejé, opera los 365 días del año, las 24 horas. Es uno de los hospitales que más opera en todo el país. Por otro lado, era un hospital que la auditoría había dicho que era de alto riesgo financiero. La última auditoría dice prácticamente se mejoran todos los procesos, hay sugerencias todavía que hacerle, hay algunos procesos a acomodar, pero no tiene nada que ver con la situación del año 2010. Quiere decir que en realidad se trabajó seriamente y se ordenaron los procesos. ¿Cómo analiza usted o cómo definiría la figura de Alfredo Silva? Sí, sin lugar a dudas es una figura sumamente polémica, yo no tengo nada que decir al respecto. Una figura sumamente polémica, un estilo que a mí no me gusta, que no comparto. Yo he tenido discusiones con Alfredo Silva, sin lugar a dudas. Hasta el día de hoy me siguen preguntando, ¿qué pasó Mercedes con una carta que usted mandó que sacara a la administradora? Nada, la administradora hace 3 días atrás me sacó una foto con ella, sigue siendo la administradora del hospital. Es una figura que sin lugar a dudas ejercía por lo menos determinada presión sobre quienes se dejaban presionar, también lo tengo que decir. Seguramente, obviamente, los directores están más solos en el interior, pero en verdad yo habré tenido discusiones con él, las tuve, tuve varias, que además fueron públicas, pero no necesariamente sobre mí ejerció presión, no lo hubiera permitido nunca. Bien. Ministra, una de las cosas que seguramente se preguntan los uruguayos es, uno ve todo lo que pasó en ACE, los procesamientos que determinó la justicia, donde no solo está Silva, ¿verdad?, que era director de ACE, sino alguien que cobraba coimas desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública, algunos empresarios también involucrados. ¿Cuánto perdió en todo esto? ¿Cuánto perdió la administración? ¿Cuánto perdió Salud Pública en todo esto? Bueno, a ver, en verdad Salud Pública es una cosa que es la Rectoría, que es el Ministerio de Salud Pública. ACE en realidad es un organismo descentralizado con un directorio de 5 miembros. Con lo cual, yo le quiero decir, yo me encargo de la Rectoría, no de ACE. Esa pregunta es para el directorio de ACE. Lo que ayer relató la presidenta del directorio de ACE es que en el caso de Buena Estrella no perdió la administración, y esto lo va a demostrar ella frente, obviamente, a la justicia cuando así la convoquen. Ella señaló, mostró prolijamente las cuentas, pero bueno, en realidad eso es un tema de ACE. Yo creo que en realidad... Creo que el perjuicio peor para la administración fue el tema de lo que está pasando en estos días, que se duda, que se pone en duda, que se está estigmatizando de alguna forma a la institución prestadora de servicios de salud más importante de todo el país, donde en realidad hay que tener mucho cuidado, porque acá hay 27.000 funcionarios realmente que trabajan y que trabajan honestamente. Que algunos funcionarios cometan delitos... sí, en todas las instituciones y en un número nosotros sabemos que hay hechos delictivos.
pero hay 27.000 funcionarios que trabajan muy bien y muy comprometidos. Se lo pregunto porque ayer dentro de la interpelación, creo que fue Solari el que lo manejó, dijo, existen chances de que la maniobra continúe en marcha porque ACE mantiene vigentes los contratos con 4 empresas cuyos responsables fueron procesados por la justicia. Sí, eso es cierto. También es cierto, y lo estuvimos viendo con los abogados, que no se pueden rescindir los contratos, que por lo tanto esta licitación tiene que terminar y los antecedentes pasarán a un registro que hay de compradores del Estado y para ser tenidos en cuenta en el futuro. Y obviamente esas empresas van a ser auditadas y seguidas. Sin lugar a dudas eso ocurre así. Ahora, el tema de si hay más pérdida o no más pérdida, eso es un tema de la justicia y es un tema de ACE. Bien, en las últimas horas además se ha sumado en estos días otra denuncia que tiene que ver, en este caso con las ambulancias de salud pública, donde se habla de irregularidades, donde un jerarca de ACE, se manejó ayer en la interpelación, habría pedido dinero, $1.500 de coima por cada ambulancia comprada por salud pública. Bueno, la primera cuestión es que hay una investigación administrativa en marcha en ACE, que todavía no ha culminado, y hay un proceso en la justicia. Por lo tanto, no corresponde que hablemos de ese tema, porque en realidad podríamos estar inculpando a una persona que no lo fuera, o al revés. Me parece que vamos a dejar actuar a la justicia en esto. Bien, ¿no hay responsabilidades políticas por esto que está pasando? Bueno, las responsabilidades políticas, ayer estuvimos frente al Parlamento dando cuenta de todos los procedimientos que se hicieron, de todos los mecanismos y herramientas que existen, cómo fueron mejorando esas herramientas, seguramente compartiendo también debilidades institucionales. No hubo en el día de ayer ninguna opinión, bueno, deberían incorporarse tal o cual herramienta, eso no lo hubo, pero estamos obviamente abiertos. Lo que sí hubo además es una colaboración permanente con la justicia, ¿verdad? A lo largo de 3 años la justicia fue pidiendo informes y correctamente se les fueron dando. En realidad estas son las herramientas que tenemos y lo que podemos hacer con estas herramientas. Bueno, si en realidad alguien considera que deben haber otras herramientas, bienvenida. Por allí se decía también, no sé, el gobierno no tomó acciones, por ejemplo en el caso de Silva, porque se comprometía ya una paz con el propio sindicato, ¿no? Fue algo que se manejó por allí, que por eso no se le tocó a Silva sabiendo que, como usted lo dijo recién, de repente no era el funcionario ideal para ese cargo. No, en realidad yo no creo eso, porque ustedes saben en realidad que en los últimos años hemos tenido varios conflictos en varios hospitales. En realidad acá hay otra dificultad, cómo se evalúa un director de los en representación, ¿verdad?, de los sociales, digámoslo así, de los trabajadores, cuáles son los mecanismos, qué es lo que dice la ley, qué es lo que la ley no dice. Todos temas que obviamente con todo esto se han puesto otra vez arriba del tapete y que todavía nos generan dudas, y así lo planteé ayer. Yo tengo dudas sobre cómo reglamentar esta ley, no es una omisión, sino que tengo dudas, y bueno, estas dudas las vengo a compartir con los legisladores. Tampoco hubo una opinión en ese sentido, porque no es un tema fácil, no es un tema... Es un tema que transversaliza. Usted dice cómo elegir a ese representante social. Exactamente, porque en realidad, primero, la ley no establece que haya elecciones, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, pero hay que cambiar la ley. Esto implica un trámite parlamentario largo. Por otro lado, ¿cuáles son las condiciones? Este trabajador debe ser trabajador de los representantes de ACE, debe ser un trabajador de un representante de todos los trabajadores de ACE o solamente de los sindicatos. Debe ser si es de los sindicatos, es de ACE, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública o es de todo el PIT-CNT. Hay varias cuestiones acá. La terminología utilizada en realidad habla de la representatividad de los trabajadores y por lo tanto hace alusión a lo sindical, pero también hay una suerte de ordenamiento jurídico en los aspectos sindicales que todavía no están del todo claros. Si uno lo mira esto de la perspectiva de los usuarios, es mucho más complejo, porque acá no tenemos una única agrupación que los nuclea a todos. A ver, yo en esto no tengo una posición tomada, tengo más dudas que otra cosa y las fui a compartir con los legisladores, pero bueno, en el día de ayer seguramente no era el mejor ámbito para conversarlo. Habrá que definir quién queda en ese lugar que quedó vacante de Silva, ¿verdad? En este momento no tenemos apuro, preferimos pensar todos nosotros, el presidente de la República así lo ha dicho, y bueno,
vamos a tomarnos un tiempito. Para cerrar, usted como jerarca máxima de la salud, ¿recibió algún planteo o usted lo pensó de renunciar a raíz de todo esto que ha pasado? Bueno, los planteos son públicos, ¿no es cierto? No le digo planteo personal, que usted se lo haya planteado, o algún director de ACE se lo haya planteado, o alguien le haya venido a decir a usted, bueno, de dar un paso al costado ante esta situación. Bueno, en realidad esta conversación existió con el presidente de la República. Sin lugar a dudas, si el presidente de la República lo desestimó. Hasta el momento lo desestimó, pero yo quiero ser bien clara, no estoy atornillada a ninguna silla, ni mucho menos. Al contrario, yo soy funcional al Poder Ejecutivo y por lo tanto, obviamente, ese cargo está a disposición permanentemente del presidente de la República. Usted tiene la renuncia, está en el escritorio del presidente, por decirlo de alguna forma. Claro, exactamente. Le agradezco mucho que haya venido. Al contrario, le agradezco a usted. Nos vamos a ir a la pausa, después vamos a seguir viendo otros temas. Vamos a estar con el comisionado parlamentario para las cárceles, hablando del informe que presentó en esta semana en el Parlamento. Ya regresamos.